Estamos con el senador Aníbal Fernández para hablar de algunos de los temas más importantes del país esta semana. Buenos días, senador. ¿Cómo le va? Y de lo que se ha hablado, sobre todo el fin de semana después del discurso de la presidenta, este proyecto para democratizar el acceso a la justicia. ¿Qué significa, senador? No solamente el acceso, son varias cosas. Uno es eso, el acceso a quienes quieran trabajar en la justicia, porque hoy se entra por conocimiento del juez o de alguno de los tribunales y no hay acceso de cualquiera de los jóvenes, chicos o chicas que estén estudiando y que quieran seguir la carrera judicial e incorporarse a esa carrera, que es una forma de querer participar de la vida activa del país. Bueno, una forma es esa, dar la oportunidad para que aquellos que ingresen de su examen y cumplan con los requisitos puedan acceder sin ningún inconveniente a formar parte de esa familia judicial. Primer tema. Después habla con claridad de lo que signifiquen tribunales de casación en términos del contencioso administrativo y en términos de los tribunales comerciales. ¿Qué significa eso? Que cuando se discute el derecho específicamente después de una determinada sentencia, el artículo 116 de la Constitución dice que la Administración de Justicia estará en cargo de la Corte y de los tribunales inferiores. No dice en el medio quiénes son las instancias que va a haber, con lo cual se puede perfectamente crear esa instancia que permita un ámbito más claro para el estudio, para el análisis del derecho y que en todo caso sea el freno de la llegada a la Corte de una cantidad muy importante de causas, un elemento más que importa. El Consejo de la Magistratura. Hoy el artículo 114 de la Constitución reformada en el 94 incorpora este órgano, este instituto, que lo que está haciendo es seleccionar a los jueces. Y dice que va a haber una ley especial con mayoría absoluta de las cámaras que va a decir cómo va a ser ese sistema. Yo creo que lo que reclama del sistema que se va a establecer es que exista siempre un permanente equilibrio. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Bueno, el equilibrio puede ser perfectamente por la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ellos son los que después llevarán a cabo los exámenes, harán los análisis de oposición y de mérito y una vez que tengan esas evaluaciones se llevarán al Ejecutivo, como se hace actualmente, las ternas para que el Ejecutivo seleccione y el que elija de la terna lo envíe al Senado para su acuerdo, como se hace en la actualidad. No habrá cambio en ese punto, pero creo que es todo un ayornamiento del sistema de administración de justicia que va a permitir que esto sea mucho más transparente, mucho más claro, mucho más funcional respecto de lo que había existido hasta este momento. ¿Y no puede ser tomado como una intromisión por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial? No. Y si el Poder Judicial no se ordena a sí mismo, no saca sus leyes, las leyes que crean juzgados, que cambian los códigos procesales, porque en definitiva es otra de las modificaciones que la presidenta hizo en la evaluación y dijo con claridad que enviaba un proyecto por ese tema, que le ponga una reglamentación a las medidas cautelares. Y cuando las medidas cautelares refieren específicamente a temas patrimoniales, que sean un paso, que no exista esa posibilidad de tener que atacarlo al Estado como si el Estado pudiera insolventarse. Muchas veces la medida cautelar lo que busca es evitar que alguien ante un movimiento, un pase de manos, digamos, se quede sin patrimonio y no pueda yo accionar contra esa persona. El Estado no va a suceder nunca eso. Entonces, muchas veces con esas medidas cautelares, quienes han tenido poder usted sabe que en la Argentina se dice que hay una regla de oro, es que cuando el que tiene el oro hace la regla, o una ley de oro, el que tiene el oro hace la ley. La realidad es que lo que se está pretendiendo acá es exactamente al revés, que estos grupos económicos que toda la vida han tenido incidencia específica sobre determinados jueces, no sería injusto que yo pusiera a todos en la misma bolsa, la inmensa mayoría no hace esas cosas en la justicia argentina, que las corporaciones, que el poder real histórico que siempre ha conducido el esquema económico de un país no pueda ser el que tome esas decisiones y que le diga a los jueces lo que tienen que hacer. Entonces no sucedía, como ya ha sucedido, o como sucede actualmente, que hay causas que tienen 10 años con una medida cautelar y no se han resuelto todavía. Y volviendo al tema de la votación de algunos... Pero le insisto, ojo que el Poder Judicial no decide per se. Las leyes que dicen cómo va a actuar el Poder Judicial, dónde va a actuar, en qué términos, con qué leyes procesales, con qué leyes penales, con qué leyes comerciales, lo va a hacer el Poder Legislativo, no lo hace el Poder Judicial, con lo cual intromisión ninguna. En todo caso, el Poder Ejecutivo se lo eleva al Congreso y el Congreso lo sanciona. Es decir, el Poder Ejecutivo está de acuerdo conforme la propia sistema de creación de leyes que establece la Constitución, el Poder Ejecutivo lo promulgará y el Poder Judicial tendrá que llevarlo a la práctica. Y el riesgo de politizar el Poder Judicial, que es lo que escuchaba esta mañana que decía el presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Qué es politizar?
porque es muy probable que van a tener que hacer, por ejemplo, una especie de campaña ahora también para ser electos. No, en todo caso lo tendrán que hacer aquellos que lo van a presentar, para que se conozcan y se sepa quiénes son, y en todo caso la voluntad popular será la que no se va a equivocar, ¿no? Vox populi, vox dei, decían los romanos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Si nosotros somos capaces de poder hacer las cosas como corresponden y darle a esto estatura a quienes van a ser los que van a seleccionar, ¿por qué no hacerlo? Hoy en día los abogados eligen entre ellos, nadie sabe quiénes son. O mejor dicho, sabemos muy poquitos los que estamos alrededor del sistema, pero el hombre, la mujer de a pie no sabe quiénes son. Los jueces eligen entre ellos. ¿Y qué tiene de malo la política? ¿Por qué es malo la política? En Estados Unidos, que nuestra constitución está hecha a imagen y semejanza de los Estados Unidos, copiada por Alberdi en alguna oportunidad, creo que mal, porque en vez de hacer la federal la hizo más unitaria que otra cosa, pero copiada de la propia constitución de los Estados Unidos, lo que se buscó siempre es un fuerte compromiso con el país, y el país tiene un sistema democrático, y si tiene un sistema democrático no tiene que estar peleado con la política. Hace poco tiempo en el Senado vino un pretendido candidato a juez que él creyó que era lindo decir en el Senado que él estaba en contra de la política y se lo desechó de la posibilidad de la selección. Me parece absolutamente correcto. Es imposible que esté colisionando con el sistema donde la sociedad elige a sus candidatos. Es ese sistema que elegimos todos. Bueno, vamos al tema de los fondos buitre. Ahora también hizo referencia a eso. Perdón, y le doy un datito. El doctor Recondo, que se llena de autobombo permanentemente y que es el más pristino y no sé qué cosa, fue su secretario de Justicia, del doctor Alfonsín, y nadie dice nada. No me molesta que lo haya sido. Bueno, vamos al otro tema, ¿le parece? Sí, ¿cómo no? El de los fondos buitre. La presidenta, usó las redes sociales el fin de semana para ratificar lo que había dicho en su discurso el viernes. Y ahora hay una fecha, el 29 de este mes. ¿Cuál sería la propuesta que se haría entonces desde nuestro país? Es que la presidenta sería una cosa muy, perdóneme el término, pero cómica. Cuando la presidenta estaba expresando este tema, yo recibía por mensaje de texto que se acababa de conocer la sentencia que había dado la Cámara en Nueva York. Por supuesto, la presidenta no podía saber este tema porque estaba exponiendo. Pero uno sabía lo que estaba diciendo la Cámara, que no era otra cosa que era una satisfacción para nosotros, porque varios periodistas de Canal 13 y de TN se ocuparon toda la semana a decir que la presencia del ministro de Economía y del vicepresidente en la discusión con la Cámara había sido mala, que le había ido muy mal y todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice la Cámara finalmente? Que hagan una propuesta y digan cómo van a pagar. ¿Y cómo va a pagar la Argentina? No puede pagar de otra manera que no sea como lo hizo en el 2005, en el primer canje, y después lo hizo de vuelta en el 2010, que es exactamente igual una con la otra. Y de esa manera conquistó el 93% de la consideración de los tenedores de bonos argentinos. 93%. Creo que debe estar discutiéndose de lo que está en manos de los fondos buitres. No es el 7% restante, debe ser un 4%, con mucha furia un 5%. Ese porcentaje, lo que nosotros vamos a ver es que no puede ser distinto al primer canje y al segundo canje, por una razón elemental. Si uno aceptara que fuera distinto, usted tendría que recomponer a los que le pagó en el 2005 y a los que le pagó en el 2010. No puede tener distinta relación, todos son iguales. Con lo cual la oferta es la oferta conocida, y es lo que la presidenta estaba diciendo en la Asamblea Legislativa mientras recibíamos por los mensajes de texto la apreciación de lo que estaba sucediendo en ese momento con el fallo de la Cámara. Entonces la respuesta ya la tiene. No puede ser de otra manera que la que dice el primer pago del 2005 y la que dijo el segundo pago del 2010, que el 93% de los tenedores de bonos aceptaron, y que por otra parte los legisladores deberemos votar una ley que rompa el cerrojo o abra el cerrojo de esta ley que estableció en algún momento que no se podía volver a hacer un canje. Se abre el cerrojo nuevamente. Ese cerrojo va a permitir que el gobierno haga el ofrecimiento formal para pagar lo mismo que le pagó en el 2005 y en el 2010, en términos de porcentaje y de valores absolutos. Bien, por último, senador, ¿ve posible una foto de la presidenta de la Nación con Macri? Siempre es posible. Esto por la invitación de Macri, ¿no? Que dijo que iba a ser la presidenta de la Nación para la reapertura del subte. Sí, pero a mí esas cosas me gustan verlas en los hechos.
Macri es como el mate cocido, llena pero no engorda, dice muchísimas cosas, pero nunca hace absolutamente nada. Entonces uno lo que tiene que esperar en este caso es que sea otra de las tantas cosas que se dicen de pico que después no se llevan a la práctica. La realidad es que la presidenta de la Nación, cuando dijo que iba a trabajar sobre los subte, puso 1.000 millones de pesos del dinero de todos nosotros, de todos los argentinos, para que se hiciera el tramo entre Constitución y Retiro, y ahí está funcionando y a punto de salir. Él dijo que iba a ser 15 kilómetros por año y no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tengo que creerle a esta altura del partido? Si un día vine acá y usted me dijo, oye, mire, acaban de sacar la ley, ¿y qué va a pasar ahora? Y tiene que hacer ese cargo. Un día vamos a hablar de esto y yo le voy a recordar a usted que él, por una vuelta que le dio, tuvo que hacer ese cargo. Bueno, acá lo tiene, tuvo que hacer ese cargo. Lo que le dije yo hace un año, no es que yo soy un competidor de Orangel, que no lo soy, sino porque la lógica, la ley dice que es así y la va a tener que cumplir. Ahora, fíjese lo que está haciendo, que sí es una atribución que le es propia, es aplicando unas tarifas descomunales, reventándole la cabeza al trabajador, porque al que le lastima es al trabajador, al que más lo necesita al subte todos los días. Y esto es lo que más duele. Un sistema que se fue creado para funcionar en otros términos, está siendo agraviado y lastimado fundamentalmente quien lo va a utilizar todos los días, porque este señor tiene un profundo desprecio por esa gente. ¿Usted cree que la tarifa debió haberse mantenido a $2.50 pesos? No, yo no sé digo, cuánto habría que sentarse, 3,50 es lo que van a cobrar. Y estudiarla, pero digo que usted no usted puede dice llevarla que ellos de 1.10 a 3.50, le garantizo que no lo puede hacer, por una razón elemental. Pero lo va a hacer, el senador ya lo anunció el titular del No debería hacerlo, perdóneme, que me expresé mal yo. No debiera haberlo hecho, para no lastimar a los trabajadores, porque si usted agarra familia por familia, suponga que son el papá y la mamá que trabajan en Buenos Aires y 2 hijos que vayan a estudiar y le debe llevar, no sé, pero una cantidad del sueldo importante. No, sí, ya lo creo, y lastima eso. Y usted importante. cree que eso pasó por la cabeza de Macri, tiene absoluto desprecio por esa gente. ¿No le parece que es demasiado, teniendo en cuenta que él también sabe que está afectando a sus votantes al llevar la tarifa a 3 pesos? No son sus votantes, 50? por eso le tiene desprecio. No son sus votantes. ¿Por qué dice eso? Porque no lo siente de esa manera y porque él sabe que tiene un segmento de la sociedad que lo vota que tiene en todo caso una visión de una izquierda perfumada. Cree que vota por izquierda pero vive y gobierna por derecha. Y este es Macri, eso es lo que piensa y por eso le tiene sin cuidado de lo que puede suceder con aquello que utilizan en el subterráneo. Sigo creyendo que tiene un profundo desprecio por esa gente. Bueno, vamos a ver qué dice el ingeniero después. Gracias, senador, por la visita. Hasta luego. Faltan segundos apenas para las 8:30 de la mañana. Hoy comienza la semana, es día lunes 4 de marzo. Si salí de